Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el Hotel Los Delfines en San Isidro y seguimos de feria. Y esta vez con uno de los principales invitados a la Feria Internacional del Libro de Lima, Leonardo Padura, escritor cubano, creador de ese personaje que ya se ha vuelto entrañable en la literatura latinoamericana, que es Mario Conde, y que además es premio Princesa de Asturias. Mario, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Leonardo, tú has escrito muchas novelas policiales, pero tienes una novela que a mí particularmente me atrapó cuando la leí, que es El hombre que amaba a los perros, ¿no? Esta historia que a mi entender es una historia sobre el poder y sobre la soledad. No sé si me equivoco. Yo creo que una de las virtudes del arte es la posibilidad de ofrecer distintas lecturas. Si cuando vemos un cuadro, si siempre vemos lo mismo en ese cuadro, si el pintor no fue capaz de proponernos distintas posibilidades de interpretación, creo que no cumplió su función. Y yo pienso que esta es una novela que tiene que ver con lo que tú dices, el poder, la soledad, también tiene que ver con la utopía, también tiene que ver con el papel del hombre en la historia, es decir, que dependiendo del lector puede tener un sentido u otro, mayor o menor. Claro, pensaba por ejemplo en esta dimensión que en la novela es brutal, ¿no? Creo que es una de las novelas que mejor expresa cómo el totalitarismo puede ejercer su sombra sobre alguien en todo el planeta, ¿no? Este Trotsky perseguido en los lugares más insólitos, digamos, en términos de la geografía política de su época, y que no se puede librar de este poder que era Stalin, ¿no? Y a la vez mercader de alguna manera también. Sí, mira, la primera vez que yo estuve en México fue en el año 1989 y yo realmente conocía muy poco sobre Trotsky. Había leído algo, pero... Porque en Cuba no... En Cuba no había bibliografía. No era un personaje... No, en Cuba pasó exactamente lo mismo con Trotsky que en la Unión Soviética. Claro. Esa famosa fotografía de la Plaza Roja de la que fueron desapareciendo los personajes. Bueno, Trotsky había desaparecido. Y no teníamos información suficiente. Pero precisamente por no tener información suficiente, me despertó algún interés, me despertó curiosidad. O sea, no tenías una carga, digamos, sobre no, ni siquiera tenía un juicio definido, tenía un juicio definido, porque además la propaganda que había escuchado era de Trotsky, el enemigo de la clase obrera, el traidor, el apóstata, en fin, todos aquellos adjetivos que había sobre el personaje. Y fui a la casa de Coyoacán, donde fue asesinado en ese primer viaje que hice a México en octubre del año 89. Y allí sentí esa sensación de cómo aquel hombre que había ido a refugiarse en el fin del mundo, Coyoacán en aquellos momentos estaba fuera de la ciudad, claro. Había que cruzar el mundo completo para llegar de Moscú hasta México, y cómo el brazo de Stalin llegó hasta allí. Después, cuando estudié más para poder escribir esta novela, encontré que el Trotsky que estaba allí en México ya no era políticamente poderoso, no lo era. Era un hombre que estaba, al contrario, viviendo su mayor momento de soledad. O sea, había sido expulsado de la política, de todo. Había sido expulsado de casi todo. Una patria, casi no tenía seguidores, los seguidores que tenían se peleaban entre ellos. Es decir, que Trotsky no era un peligro político, pero Stalin había decidido que era su enemigo y que era el momento de hacer desaparecer el enemigo. Además, este poder... Pero disculpa, pero Stalin comete un error. Stalin mata a Trotsky y lo convierte en alguien más importante en ese momento.
Me has hecho acordar algo que le leía a Shimon Peres, el que fue primer ministro de Israel, cuando dijo, le preguntaron ¿por qué nunca mataron a Arafat? Y él dijo, porque nosotros sabemos que nunca hay que matar un símbolo, Claro, ¿no? claro, claro. Y Trotsky se convirtió entonces en el Fue, ícono del antiestalinismo, en realidad. fue mucho más importante e incluso creó el trotskismo, surge a Claro. partir de la muerte de Trotsky realmente. Y tiene un peso importante en países como Perú, por ejemplo, mismo, Claro. donde hubo movimientos Sí, 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 trotskistas y claro. pensamiento trotskista. Aquí en América Latina fue importante, en Francia, sobre todo a partir de su muerte. Claro, y el otro personaje que es Mercader, ¿no? Ah, bueno, y Mercader. Que es este cuadro que también termina atrapado en una suerte de destino que tiene que cumplir y Mercader es y la que vivía obediencia. en una gran soledad, Mercader ¿no? es la Claro. obediencia, y esa obediencia lo lleva a cometer un crimen absolutamente detestable. Cuando tú te imaginas que este hombre se ganó la confianza de Trotsky y su esposa como para poder entrar en esta casa donde había toda la vigilancia posible, que fue una vigilancia que no funcionó, pero Claro. había toda la vigilancia posible, con sobre todo en el que llevaba una pistola y un piolet, y se puso detrás de este hombre que ya era un anciano, en aquella época, Claro. un hombre de mi edad, que era la que tenía Trotsky, era un Claro, anciano, claro. yo no lo soy, vamos a aclararlo, y le hace todo ese picoletazo en la cabeza. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que alguien por la obediencia, por una convicción política pueda llegar a hacer esto? Ese fue uno de los motivos que me llevó a escribir esa novela. Porque claro, de alguna manera los dos personajes están atrapados en una suerte atrapados en su destino. Es lo que yo trato de hacer en la novela. Es lo que yo trato de hacer en la novela. Hay como dos líneas en las cuales van avanzando estos dos personajes, y que inexorablemente esas líneas que aparentemente Claro, parece que fueran mundos paralelas, exacto, se van a unir en un punto. Y fue el gran desafío de escribir esa novela, ese punto de coincidencia. ¿Por qué fue el desafío? Desde antes de tú abrir este libro, tú sabes que Mercader mató a Trotsky. Claro. Puedes saber incluso que lo mató en Coyacán, que lo mató el 20 de agosto de 1940, puedes tener más o menos información, pero sabes ese dato preciso. Y escribir una novela en la que el lector conoce el acontecimiento más importante del libro antes de comenzar a leer el libro es complicadísimo. Claro, pensar en ese sentido en el reto de la construcción de los dos personajes, ¿no? Porque uno tiene una imagen, ¿no? Y la estructura con que yo monto estos dos personajes para lograr ese efecto. Porque yo soy un escritor que me interesa mucho la comunicación con el lector. Yo creo que el escritor no debe crear barreras, sino puentes para la cercanía con el lector. Esto no quiere decir hacer concesiones estéticas, culturales, artísticas. Quiere decir que uno sabe que ese libro se realiza, se completa cuando tú lo lees, cuando lo lee ella, cuando lo lee aquel otro. Entonces, esos puentes son importantes, y hay un elemento que el lector agradece. Tú mencionaste al principio una palabra que creo que es muy importante, que te sentiste atrapado por la lectura del libro. Eso para mí es una satisfacción escucharlo, porque lograr que una novela de más de 600 páginas, donde se sabe cuál es el acontecimiento principal, logre atrapar a un lector entrenado e inteligente, me siento feliz de escucharlo. Leonardo, una última pregunta, porque sabemos que esta es la quinta entrevista del día y seguro que vendrán más. Todos mis amigos me han preguntado qué se viene con Mario Conde. Todos tus fans, digamos, porque tienes muchos seguidores, ¿no? Mario Conde, ¿por qué caminos anda ahora? Bueno, pues mira, hace unos días tuvimos la tremenda satisfacción de recibir la noticia de que la serie que se hizo, la serie española, la serie no es de Netflix, la serie está puesta en la plataforma de Netflix, pero la serie es española, de las 4 estaciones en La Habana, había ganado el premio platino a la mejor serie iberoamericana del año. Eso fue una gran satisfacción, y creo que de alguna manera demuestra que Conde
es un personaje que tiene una suerte especial. Para mí fue un hallazgo crear este personaje y ha sido una bendición. Y me ha acompañado, ha vivido conmigo 27 años. Lo creé en el año 1990, Pasado Perfecto, la primera novela se publicó en el año 91. Es decir, y ha ido madurando contigo, no envejeciendo, madurando. Ha ido madurando justamente, muchas gracias, conmigo. Y esta es la novela que estoy escribiendo ahora, que estoy en los arreglitos finales, estoy cambiando palabritas, puliendo adjetivos, en la que Conde cumple 60 años. Está en La Habana en el año 2014, unos días antes de que se anuncie que Cuba y los Estados Unidos van a empezar las conversaciones para restablecer relaciones. Es decir, que hay un hito histórico que está en el futuro inmediato de ese Conde en estos momentos, y hay un recorrido por La Habana muy profundo en esta novela, pero también un recorrido en la historia, porque es una novela policial en la que hay una reflexión sobre la indefensión del hombre ante la historia, como la historia, aunque tú creas que estás al margen de ella, llega un momento en que te puede tocar, te puede empujar y te puede sacar de tu camino. Y eso se cuenta a través de una historia del objeto central de esta historia, que es una Virgen Negra que ha venido de Cataluña, ha llegado a Cuba, pero está toda la historia de esa Virgen Negra desde que aparece en Jerusalén en el siglo XIII. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Amigos, han escuchado a Leonardo. Mario Conde lo vamos a tener muy pronto nuevamente en un libro, y además, bueno, seguimos gozando de él en la serie que todos están viendo actualmente. Nos vemos. Muchas gracias.